causa de que las bolsas en Estados Unidos, Wall Street, cayó. Esto afectó al mundo entero. Todo el mundo se vio sacudido por causa de una crisis financiera que nadie, ninguno de nosotros esperábamos, pero que vino tan fuerte, perdón, que mucha gente quedó sin trabajo. eh, Otra cantidad de personas tenían que entregar sus casas aún debiendo la deuda entera al banco, hipotecas que a día de hoy están pagando. Muchas otras personas que eran empresarios perdieron sus empresas, sus fuentes de ingresos, quedaron debiendo mucho dinero a sus trabajadores. También hubo mucha gente que al ver esta situación decidió quitarse la vida. Hubieron muchísimos suicidios y fue una situación bastante grave, pero más allá de esta situación, en el año 2020 nos vimos nuevamente enredados en una nueva crisis que nadie esperaba, que nadie, ninguno de nosotros nos veíamos venir, la crisis de este virus, el coronavirus, donde nos vimos ya en nuestras casas enjaulados, encerrados, y fueron tiempos difíciles. Mucha gente a día de hoy arrastra traumas por haber estado encerrado tantos meses, traumas de miedos, de tener que salir a la calle, traumas y temores de relacionarse. Aún hay gente que tiene temor a contagiarse de virus y de todo tipo de cosas que le puede afectar a su salud. Y todas estas crisis que vienen a la vida al final se transforman en procesos, en desiertos, que o más tarde o más temprano tenemos que rendir a los pies de Jesús para poder hallar la salida, la oportuna salida, como dice el Salmo. Quiero que me acompañen a Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19, donde encontramos un par de versículos que van a relatar algo muy similar que vivió el pueblo de Israel en aquel entonces. Dice la palabra de Dios así: no os acordéis de las cosas pasadas. Está hablando Dios a través del profeta Isaías. Ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Padre, te queremos dar las gracias por esta tu preciosa y poderosa palabra, Señor, y queremos ponerla delante de ti, Dios, y rogarte en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús, que seas tú bendiciéndola y que sirva de edificación, Señor, para tu cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Isaías fue escrito en un tiempo bastante difícil para el pueblo de Israel. Isaías emerge en medio de una crisis, en medio de una tribulación para el pueblo hebreo, en medio de el exilio. El pueblo de Israel se encontraba bajo el yugo de Babilonia. El rey Nabucodonosor había llevado como esclavos al pueblo hebreo, los había exiliado, los había sacado de su tierra, de su ciudad, Jerusalén. Los había alejado del templo, del lugar de culto para ellos. Y entonces viene esta promesa, esta palabra donde dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Dios les promete a través de Isaías abrir un camino en medio del desierto. Y esto trae a nuestra mente una imagen de esperanza, trae una imagen de liberación para aquellos que están en la oscuridad del exilio, aquellos que están retenidos en un país, en una tierra ajena a su tierra natal, una tierra, un lugar diferente a donde ellos han nacido. Hace poco tuve que viajar a Colombia y ya creo que casi todos lo saben. Estuve una semana solamente y por, por muy difícil que la situación esté en mi país y en mi ciudad,
siempre la tierra tira, Se siente uno como, decimos allí, sentimos ese guayabo, ¿no? De su tierra, ¿no? Siente uno, siente la tierra, es que es tremendo, ¿eh? Y aunque uno diga, está peligrosa la situación o la situación no es muy buena, no hay a lo mejor mucha seguridad, estamos más seguros aquí, más tranquilidad, ¿verdad? A lo mejor hay más oportunidad de empleo o de salir adelante para nuestros hijos. La tierra tira. Y yo me imagino el pueblo de Israel, cómo se sentían en tierra ajena, una tierra donde ellos no habían en ningún momento deseado ni anhelado estar, pero que a causa de este imperio de Babilonia habían sido sacados de su tierra y llevados a una tierra ajena. Yo quiero que veamos cómo Dios nos llama a dejar atrás lo viejo y a confiar en su obra, que es una obra renovadora. En primer lugar, Dios hace todas las cosas nuevas. Dios nos llama a no vivir anclados en el pasado. Muchas veces no caminamos, no seguimos adelante porque nos quedamos anclados en el pasado. Y esto es una buena palabra y un buen consejo que viene a nuestras vidas, sobre todo para todos aquellos que hemos tenido que dejar quizás nuestra tierra, ¿no? Nuestro lugar de comodidad, nuestro confort, que hemos tenido que salir de nuestro país, de nuestra ciudad. Es importante que aprendamos a no acordarnos de esas cosas pasadas. Muchas veces los recuerdos de fracasos, de dolor o traiciones también pueden atraparnos, porque no solamente acordarnos de lo bueno, sino también que nos acordamos de lo malo. Cuando nos han hecho daño, cuando nos han herido, cuando ha habido quizás un abuso, un trauma de la infancia, una injusticia, cuando hemos sido a lo mejor maltratados, o tal vez cuando por alguna circunstancia de la vida hemos tenido que crecer solos, sin mamá, sin papá, o con un padre alcohólico, un padre mujeriego, un padre maltratador. La palabra de Dios hoy nos llama y nos invita a no acordarnos de esas cosas pasadas. Amén. A que podamos proyectarnos y mirar más allá en el horizonte, sabiendo que hay una esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Él promete hacer algo nuevo, algo que quizá nosotros no entendemos de inmediato, pero que trae renovación, liberación y transformación a nuestro corazón. Y es que a eso es a lo que estamos llamados como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de nuestro Señor Jesús, a cambiar, a mejorar, a pasar página, a cerrar ese libro con malas historias, archivarlo y empezar a escribir en una nueva página en blanco en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús. José, el hijo de Jacob, fue vendido por todos sus hermanos, un acto de injusticia y todo a causa de los celos, de la envidia, porque él era el hijo favorito de su padre Jacob. Así que él le había regalado una túnica de colores y todos sus hermanos estaban súper envidiosos. Así que deciden hacer un plan maquiavélico, maléfico, de venderlo a aquellos que se encargaban, se dedicaban a comprar esclavos para llevar al imperio de Egipto, para llevarlo a una tierra de esclavitud. Finalmente traman todo este plan tan malvado y terminan vendiendo a su propio hermano, y todo a causa de los celos, de la envidia y de la contienda que tenían en sus propios corazones, porque no permitían que su hermano fuera el favorito de su padre. Así que Jacob, su padre, no se enteró, no se dio cuenta, porque vinieron y le mintieron, dijeron que había sido atacado por fieras salvajes y que finalmente José había fallecido, pero eso era todo mentira. A José se lo llevan para Egipto y él sufre una serie de injusticias en esta tierra, ha sido encarcelado de manera injusta. Luego la mujer de Faraón, una vez que sale a libertad, él logra entrar en casa de Faraón y poco a poco ir obteniendo un puesto de eminencia en el imperio, pero la mujer de Faraón quería estar con él, así que
José sale corriendo y es acusado nuevamente. Así que hasta el final vemos cómo José termina siendo la mano derecha de Faraón. Termina siendo aquel que era el que le daba consejo, el que podía incluso descifrar los sueños que tenía Faraón. Y le dice, vendrán 7 años de prosperidad y 7 años de vacas flacas, vacas gordas, vacas flacas. Esto quiere decir esto y lo otro. Y viene a ser como el consejero, aquel que asesoraba a Faraón para que pudiera seguir adelante con su reino. Y entre esas aparecen sus hermanos. Aparecen de esa tierra lejana, porque había hambre en el mundo. Y me encanta ver lo que dice al final de toda esta historia, cuando José puede confrontar a sus propios hermanos y le dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Mire qué bonito lo nuevo que hace el Señor. Muchas veces podemos sufrir ese tipo de injusticias, podemos sufrir ese tipo de traiciones, de infidelidades, podemos sufrir ese tipo de murmuraciones que nos atacan y que nos persiguen y que nos asedian a nuestras espaldas, pero como lo dijo José, en el día de hoy nosotros podemos decir, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, que a los que aman al Señor todas las cosas le ayudan a bien, y esto es conforme a su propósito. Así que si estás viviendo una injusticia, si estás viviendo un tiempo de desierto, si estás viviendo una prueba que quizás parece que no acaba, que no termina, esta palabra es para ti. Pronto terminará. Así que Dios hace todas las cosas nuevas. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 5 dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Dios es especialista en dejar caer aquella vasija de barro y volverla a recoger y volverla a rehacer. ¿Y saben una cosa? Es necesario. Es necesario. Es necesario dejarnos en manos del alfarero. Porque nosotros por naturaleza tenemos la tendencia a ser orgullosos, a ser egocéntricos, a ser altivos, a ser soberbios, a ser egoístas. Pero Dios, en medio de su misericordia, deja que caigamos y entonces viene una depresión. Yo no sé si los que están aquí, alguno ha vivido una etapa de depresión. Yo la he vivido en carnes propias hace unos años atrás. Nadie lo supo en esta iglesia. Compartía la palabra cada domingo, pero cuando llegaba a mi casa después de trabajar, lo único que hacía era encerrarme a llorar. Eso es depresión. Es una tristeza profunda que tú no entiendes por qué lloras, por qué estás tan triste, y lo único que sale de tu corazón es un gemido y unas ganas de llorar. Y fue en ese tiempo cuando más me aferré al Señor. Las voces me decían, no prediques más, no pastorees más, ya no pierdas más tu tiempo, no malgastes tu vida en el ministerio. Y yo lloraba y le decía al Señor, Señor, en tus manos estoy. Y hubo una canción de un grupo mexicano que se llama Un Corazón, que marcó mi vida, Salmo 23 y otra canción más. Hay un álbum muy precioso y todas las tardes llegaba, mi esposa era testigo, y ella lo único que hacía era orar y me decía, ánimo, cariño, y sufrí esto. Ninguno está exento a vivir esto. Eso fue hace ya 3 años. El Señor puede restaurar matrimonios rotos, puede sanar corazones heridos, puede transformar lo que parece una causa perdida. El Señor lo puede hacer porque Él hace las cosas nuevas una y otra vez. Dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Todas.
No un poquito, no una parte, no solamente, no, todo. El Señor hace todo nuevo, porque Él es bueno, bondadoso, todopoderoso, y Él es capaz de restaurar matrimonios, de sanar enfermedades, de libertar al que está cautivo, de vendar las heridas al que tiene esas heridas profundas del pasado, esas faltas de perdón, de restaurar y de liberar a todo aquel que tiene trauma de la infancia. El Señor es capaz de hacerlo porque Él es bueno, Él es bondadoso y para siempre son sus misericordias. Gloria al Señor. El Señor lo hace. El Señor hace cosa nueva. Debemos dejar de aferrarnos a los errores del pasado o al dolor que nos ha paralizado. Hay personas que quizás nos quedamos anclados en un error. Y esto es lo que trae la depresión. No superar el pasado se llama depresión. Y tener miedo al futuro se llama ansiedad. Pues el quedarnos anclados en el pasado, en aquella traición, en aquella infidelidad, en aquella dolencia, en aquella herida que me han hecho, trae depresión a mi vida. Y esto me paraliza. Dios nos está llamando a avanzar, sabiendo que tiene algo mejor preparado para nosotros. Los planes de Dios son perfectos, sus caminos son mejores que los nuestros. No importa cuán seco sea el desierto, el Señor puede traer vida en medio de tu desierto. El Señor lo hace porque Él es milagroso. La pregunta que te hago en esta mañana, ¿qué cargas del pasado necesitas dejar hoy para que Dios haga algo nuevo en ti? ¿Cuáles son las cargas? Algunas personas esperan hasta el lecho de muerte para pedir perdón. Y viven anclados y amarrados, atados a una falta de perdón durante décadas. 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, odiando a aquella persona que le hizo daño en el pasado. Y no es hasta que llega el lecho de muerte cuando todo lo demás no importa y lo único que importa es ponernos a cuentas con Dios. No esperemos eso. No permitamos eso. Pongámonos hoy a cuenta con el Señor y permitamos que Él venga y haga algo nuevo en nuestras vidas. El sanar las heridas del pasado, el perdonar, nos libera. Se rompen esas cadenas en el nombre de Jesús y podemos andar tranquilos, libres, sabiendo que somos hijos de nuestro Padre. Y podemos declarar esa canción que cantamos antes: yo solo sé que yo soy tu hijo, tú eres mi padre y tú me amas. No importa nada más. No sigas amarrado al pasado, no sigas anclado al pasado, no sigas con esa cadena que pesa tanto. Es insoportable. No hay cuerpo que lo resista. Escuchado el dicho, ¿no? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Pero nuestro corazón orgulloso, engreído, pretende resistir. Y el Señor dice que Él resiste a los soberbios, pero que exalta a los humildes. Dios no solamente renueva nuestro pasado, sino que también abre caminos que nosotros nunca jamás llegamos a imaginar en nuestra vida presente. Dios abre caminos en el desierto, hermanos. El desierto en la Biblia viene a simbolizar un lugar de prueba, un lugar de dificultad, un lugar de escasez, un lugar donde no hay vida, un lugar donde no hay esperanza. Eso es el desierto. Y ahora tenemos al pueblo de Israel en el exilio, bajo el yugo del imperio de Babilonia, viviendo allí y recordando las cosas pasadas. Y viene Dios a través del profeta Isaías y le dice: no os acordéis de las cosas pasadas. Debemos aprender a olvidar aquello que nos ha hecho daño. Israel pasó 40 años en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Fíjese, Moisés, que era el líder de ellos,
que fue el enviado por Dios, el que fue comisionado para liberar al pueblo de Israel. Moisés estaba en el desierto, pero él estaba viviendo otro desierto. Ya no era que estaban viviendo en el desierto, era que él tenía su propio desierto con un pueblo que era duro de servir, con un pueblo que era necio, con un pueblo que no esperaba a la mínima para crearse un becerro de oro. Moisés le dice: voy al monte a orar, al monte de Sión, voy a buscar la presencia de Dios. Y cuando bajaba con las tablas, con los mandamientos, se encuentra todo el pueblo danzando, cantando, alabando. Habían fundido todas sus joyas, todo su oro, y se habían levantado un becerro allí de oro y lo estaban adorando. Imagínense la frustración y la decepción de Moisés, diciendo: Señor, pero este pueblo, he ido a buscar tu presencia, estoy pagando el precio, Señor. Estoy ayunando por 40 días. Y no solo un ayuno, salió de ese ayuno y se metió en otro. Y el pueblo duro. Y Moisés arrastrando: venga, vamos a caminar a la tierra prometida. El Señor lo dijo y Él lo cumplirá. Y el pueblo: más nos convenía quedarnos allí en Egipto, bajo el yugo de esclavitud, bajo Faraón. Al menos comíamos cebollas, al menos comíamos espárragos. Y Dios una y otra vez mandaba el maná cada día. Ponía una columna de fuego en la noche para que fueran alumbrados, y de día una nube que les protegía del sol. Y mientras ellos se quejaban, Dios cada vez les respondía. Dios promete abrir caminos en ese mismo lugar, en ese mismo desierto. Dios promete abrir caminos muchos años después a través del profeta Isaías. Y esto nos enseña que Dios no necesariamente nos saca del desierto, porque eso es lo más cómodo y lo ideal para nosotros. Señor, sácame de esta situación, no quiero vivirla. No quiero llorar cada vez que llegue a mi casa, no quiero sentir ese sufrimiento, esa tristeza. Pero el Señor deja que nosotros seamos probados para ver de qué estamos hechos, para ver si realmente confiamos en Él plena y seguramente, o para ver si somos de los que abandonamos a la primera de cambio. Eso hace el Señor, Él deja, porque el buen oro es probado por fuego. Y si no ha sido probado aún por fuego, te tengo una noticia: Dios te va a pasar por el fuego, Él va a permitirlo. El Señor lo permite para ver de qué estamos hechos. Eso hace Dios. Moisés fue llamado para liderar a este pueblo en medio del desierto. Y aunque parecía una misión imposible, Dios abrió caminos milagrosos para su pueblo, como la provisión del maná. Y Moisés fue un testimonio vivo de que Dios hace posible lo imposible. En Éxodo 14, por ejemplo, encontramos al pueblo de Israel que estaba atrapado entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón. Y se encontraban allí entre la espada y la pared, entre la espada y el mar. Y Dios hizo lo imposible. Dios abrió el Mar Rojo. ¿Cuál es ese mar que tú estás viendo delante que crees que Dios no puede abrir? Yo te animo en el nombre de Jesús a que confíes en Él. Dios lo puede hacer. Solamente tienes que tener confianza. Miren una cosa: Dios no eliminó el obstáculo. Porque eso es lo que nos gustaría, ¿no? Tenemos un problema matrimonial y decimos: Señor, llévatela, ¿no? O llévatelo. ¿Sí o no? Pero Dios no elimina el obstáculo, Dios nos deja ahí, nos deja el aguijón, ¿ven? La pastora sabe bien de lo que habla.
Y se ríen porque ustedes saben de... Dios no elimina el obstáculo. Dios deja el obstáculo ahí para que nosotros podamos y ver de qué estamos hechos. No, porque muy bueno así, ¿verdad? Llévatela o llévatela, me consigo otra y ya está. Tan fácil. Con tantas o tantos que hay, ¿verdad? Y más bonitos. Pero Dios nos manda a ser fieles, ¿sí o no? A amar a nuestra esposa como Jesús amó a la iglesia. A veces estamos en medio de situaciones que parecen imposibles, una enfermedad, una enfermedad que no se puede sanar, un conflicto que parece que no tiene solución, que no hay salida. Esos malos entendidos que a veces hay, ¿no? Disco, no disco, me miró, no me miró, me saludó, no me saludó. Que parecemos a veces que estamos en un recreo. Eso allí en el colegio, ¿no? En el colegio, en los niños pequeños. Y se permite porque al ratito están otra vez riéndose y felices, como si nada pasara, pero a veces, que pase allí fuera, vale, pero a veces entre nosotros, tremendo, ¿verdad? Somos el único ejército que asesina a sus propios soldados. Entre nosotros a veces nos mordemos, nos comemos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Un conflicto que parece que no tiene solución. Una crisis financiera. Cuando la palabra se convierte ya en una canción que cada fin de mes, no llego a fin de mes, no llego a fin de mes. Hay que mirar a ver qué es lo que está pasando. Claro. Porque tenemos a un Dios que todo lo puede, que todo lo tiene, que es el dueño del oro y la plata. ¿Por qué vamos a andar nosotros pelados? ¿Por qué vamos a andar como, verdad? No. Tenemos un Dios que todo lo tiene, todo lo puede, que todo lo suple. Si creó el cielo, las estrellas, los mares, la tierra. ¿Qué es para el Señor abrir las puertas de un empleo, para abrir las puertas de una casa, de bendición? ¿Qué es para el Señor? No es nada, hermano. Pues que a veces no confiamos en el Señor. Nosotros llegamos en el año 2018 aquí a la isla. Ayer tuve una reunión con unos pastores y pude compartir con un pastor joven esta etapa porque me preguntó, ¿cómo llegaron aquí? Entonces empecé a preguntar y dije, mira, qué bueno mañana. Porque mientras le comentaba, sentía como el Señor traía esa convicción y me decía, recuerda para qué te he llamado, Germán, recuerda para qué te he llamado, recuérdalo. Estábamos en una habitación, mi esposa, mi hijo pequeño, un gato y yo, durante un mes, recién graduados del seminario. Eso es como decir, soy recién graduado de eso ni se conoce. Graduado en teología, ¿eso qué es? Al menos si tú dices, soy graduado en medicina, en psicología, pues como que hay un cierto respeto, pero teología, ¿eso qué es? Casi 60 pisos vimos en un mes. Casi 60 pisos. Agentes inmobiliarios, gente particular, conocidos de no sé quién, de no sé cuál, de una iglesia, de la otra, sobrino de un pastor. Y allí íbamos. ¿Y cómo van a pagar? No, es que nosotros acabamos de venir de fuera, hemos estudiado para la Biblia y queremos servir a Dios. Se nos alumbraban los ojitos y la gente decía, sí, pero ¿y cómo me van a pagar? A ver. Plata, dinero. Fue un jueves cuando Yami se puso ahí de rodillas. Nuestro gato también es un gato orador, se puso al lado de ella. Y ella lloraba, le decía al Señor, Señor, me voy. Yo no aguanto más, yo no puedo vivir así, yo me voy otra vez para allá, para Andalucía, y ya el Señor nos dirá para dónde tenemos que ir a servirte. Nos equivocamos, hemos fallado, nos hemos dejado llevar por nuestras emociones, pensamos que este era el lugar donde tú querías que viniéramos a servirte, Señor, pero vemos que las puertas están cerradas y nos vamos.
Esa misma noche llegó un número de teléfono por medio del hermano que estábamos hospedados. Mira, Germán, un teléfono de un piso, ya estábamos casi sin esperanza. Llamé al otro día, el viernes. El sábado fuimos a ver la casa allí al lado. Empezamos a hablar con la mujer. 2 meses de fianza, 1 mes de alquiler, bueno, lo mismo. Y ya uno ya, como con ese temor de decir, es que recién venimos de la península. Bueno, y empezamos a contar la historia porque no mentimos. ¿Cuántos saben que los hijos de Dios no mienten? ¿Eh? Y la mujer dice, mira, así tal cual, estábamos hablando los tres, dice, mira, se me ponen los pelos de punta. Dice, yo soy cristiana. Y palabras literales de ella, le estaba pidiendo a Dios para alquilar el piso a 2 siervos de Dios. Y ahí rompimos en llanto porque el desespero era tanto, el desierto y la prueba era tan larga, hermanos. Imagínese usted con su familia ahí, con un gato en una habitación 1 mes. Eso es duro, ¿eh? ¿Sí o no? Después de tener tu casa, tu comodidad. Pero eso no fue todo. Hubieron un montón de milagros. Para resumir, la mujer se volcó con nosotros, nos quitó 1 mes de fianza, nos dejó entrar en septiembre porque teníamos un viaje de por medio, no nos cobró, se fue al IKEA, le compró la habitación al hijo pequeño, a la habitación al grande. Y el último día antes de irse, porque ella venía a llevarse a su madre mayor para cuidarla porque ella vive en Madrid, se aparece con una cafetera. Hasta el último detalle, hermanos. Dice, como sé que son colombianos, sé que les gusta el café. Hasta en el último detalle está Dios. Hasta en el último detalle, hermanos. El Señor está hasta en el último detalle. Sin dinero. Y Dios hizo la obra. Le llamamos el piso milagro. Llevamos 6 años en este piso. Y cuando viene la propietaria, nos abrazamos, nos queremos. Siempre le decimos gracias. Y ella dice, yo sé lo que Dios está haciendo. Eso fue una conexión divina. Un día tomando café con ella nos dice, les voy a contar algo más. Le decimos, ¿qué pasó? Y dice, yo estaba ese jueves, salía con mi madre y fui al parque y vi a otra mujer cuidando a otra señora anciana, una mujer latina. Eso fue el jueves que estábamos orando, en particular, Yami. Y dice, y hubo una convicción en mi corazón tan fuerte de que tenía que hablarle a esa mujer que no conocía de nada y que era latina y le tenía que decir que tenía un piso en alquiler y yo estaba con una lucha, si decirle o no decirle. Y dijo que obedeció al Espíritu Santo, se acercó y le dijo, mira, ¿de casualidad tú conoces a alguien que esté buscando un piso en alquiler? Ay, sí señora, tengo un amigo que tiene una familia en una habitación allí con un gatito. Sí, sí. Este es el número de teléfono. Eso fue el jueves. Y ese mismo jueves nos llegó el teléfono a nosotros. Eso lo hizo Dios, hermanos. Nuestro mayor aval es Dios. Dios es nuestro mayor respaldo. Él es nuestra torre fuerte. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es nuestro socorro. Él es nuestra ayuda. Hermanos, Dios es todo para nosotros. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios para que abra un camino en medio de tu desierto? ¿Estás dispuesto o no? Debes disponer tu corazón y decirle, Señor, sí, estoy dispuesto. Pero es que el Señor, además de abrir caminos, Dios también trae vida a los lugares más secos, solitarios e inhóspitos. Él trae ríos en la soledad. Isaías nos promete que Dios no solo abrirá caminos, sino que también traerá ríos en la soledad. Y los ríos, como todos sabemos, son una fuente de vida. Allí donde hay agua, hay naturaleza, hay vegetación, hay animales, hay frutos, hay vida. Y la vida en un desierto representa milagro. ¿Cuál es tu desierto? ¿Cuál es el desierto que estás atravesando?
porque Dios quiere traer vida en el día de hoy a ese desierto tuyo. El Señor quiere venir y plantar una semilla de esperanza, de fe, de amor y sobre todo de vida en ese corazón que está quizás seco. Dios no nos deja solos en nuestros momentos más secos, más difíciles. Él nos llena con su Espíritu Santo y renueva nuestras almas. El Señor es bueno, Él es bondadoso. Elías, profeta que vivió también un tiempo, una temporada muy difícil, fue capaz de enfrentar a los profetas de Baal, un montón de brujos, chamanes, que venían allí y al final tuvieron ahí una confrontación y llegaron a un acuerdo. Si el Dios tuyo, profeta Elías, es el verdadero Dios, entonces vamos a hacer dos sacrificios, dos enramadas, vamos a hacer dos fuegos. Y si tu Dios es capaz de apagarlo, entonces tu Dios es el verdadero Dios. Y si no es así, será nuestro Dios. Así que los profetas estos hicieron un montón de fuego, tal, y hacían sus conjuros, hacían sus historias, sus hechizos, pero no llovía. El fuego seguía ardiendo. Y mire lo que hace Elías. Elías dice que hizo ahí un montón de enramadas, y no solamente eso, sino que cogió y cavó alrededor de donde iba a encender el fuego, cavó alrededor una zanja. Fíjese la confianza que tenía Elías. Y le echó agua. Y tenía que orar a Dios para que Dios viniera y apagase ese fuego, para demostrar a todos esos profetas y al mundo entero que el verdadero Dios era el Dios de Elías. Así que Elías empieza a orar y se escucha un estruendo en el cielo y empieza a llover. Y aquel fuego es apagado. Aquellos profetas se quedaron flipando, como dicen aquí, ¿no? Pero mire qué tremendo, después de una victoria tan grande, la del profeta Elías, a continuación él cae en depresión. Él se retiró al desierto y se sintió completamente solo y agotado. Pero Dios no lo dejó morir allí. En medio de su soledad, Dios lo alimentó y lo fortaleció y le dio la fuente de alimento, agua, y renovó sus fuerzas para seguir con su misión. Y es que eso es lo que nos pasa. A veces nos agotamos en el camino de la vida. A veces nos cansamos. A veces el desierto se hace largo. A veces la prueba parece que no termina. A veces el camino se hace lleno de obstáculos y parece que estamos cansados, pero hay que seguir, hay que continuar, tenemos que levantarnos, tenemos que aferrarnos al Señor, tenemos que llenarnos con su Espíritu Santo. El Señor es todopoderoso y Él nos llena hoy para que sigamos adelante en esta carrera, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 5 al 8. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Estamos hablando del profeta Elías. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Fíjese el agotamiento que tenía. Es que somos humanos. Estamos hechos de carne y hueso. Y líquidos, muchos líquidos en nuestro cuerpo, nuestra cabeza. Estaba cansado el hombre. Y venía de una victoria enorme. Él solito haber confrontado a los 400 profetas de Baal que representan demonios. Él solo. Estaba cansado, es normal. Estaba agotado, estaba tirando la toalla. Pero Dios, que tiene un propósito contigo, Él no te va a soltar. Si Él te escogió antes de la fundación del mundo, Él no te va a soltar. Dice la palabra de Dios que tu embrión vieron sus ojos, que aún desde el vientre de tu madre el Señor ya te conocía y te había puesto por profeta a las naciones.
Dice que volvió el ángel después de que él se había quedado dormido. La segunda vez y le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Wow. A lo mejor alguien dijo, no, aquí se acabó, ya salimos de aquí. No, esto es una batalla, hermano. Estamos en guerra. Esto es día a día. Esto es un combate tremendo que tenemos que librar cada día. Primeramente, contra nosotros mismos, contra nuestra carne, que es perezosa, que es vaga, que es gandula, que no le gusta orar, que no le gusta leer la Biblia, que no le gusta preocuparse por ningún hermano, que solamente piensa en lo suyo, en lo mío, solo mío, mi trabajo, mi dinero, mi cartera, mi casa, mi coche, lo mío, y me olvido de lo demás. Pero no estamos llamados a eso. Esa es la primera lucha que tenemos. La segunda lucha es contra el enemigo, contra Satanás, que envía los dardos ardiendo a nuestra cabeza para tirarnos al suelo. No vale, no eres capaz, no puedes, eres un fracasado, eres un sinvergüenza, eres un alcohólico, un drogadicto, eres un maltratador. Nunca vas a cambiar, siempre vas a ser igual. Esa es la segunda lucha. Pero Dios hace cosas nuevas cada día. Por eso tenemos que sobreponernos a eso. Y la tercera lucha es con el mundo, el sistema que nos arrastra. ¿Se acuerdan que les conté un día que había un muchacho allí en Mallorca que compraba ropa, mucho dinero? Ese era el vacío, como él llenaba el vacío de su corazón comprando un montón de ropa. Y entonces llegamos allí con Alex y le quedó clavada toda la ropa a él. Y ropa de etiqueta. Gracias, Señor, por la bendición. Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pensamos que las cosas materiales van a llenar nuestra alma y nuestro espíritu. Y eso no es así, no está nada de malo, no tiene nada de malo tener cosas materiales. Lo que está malo es amar más esas cosas que a Dios. Amar más esas cosas que al Señor. Amar más aquello que el Señor añade, que viene por añadidura, antes que nosotros buscar primeramente su reino, su justicia. Se levantó pues Elías y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Gloria a Dios. Fíjese, hermano, tenemos que buscar la presencia de Dios con intencionalidad y alevosía. Tenemos que ser intencionales en la relación con nuestro Señor Jesucristo. No podemos pretender tomar al Señor, a nuestro Dios, como un bombero apaga incendios. Y nosotros nos comportamos mal, prendemos un fuego por ahí y luego, Señor, ven y apágalo. No. O que me antojo de una cosa y, Señor, Santa Claus, ven, que quiero. No, eso no es Dios. Él es el Señor, el Kyrios y Salvador. Y nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu depende de Dios. Y más nos conviene aferrarnos al Señor que ser rebeldes. Aquí podemos ver el cuidado y la provisión de Dios en esos momentos de desesperación para Elías, pero también para nosotros. Dios viene en nuestros momentos más difíciles. Y mire, y si usted tiene algo, hermano, con todo respeto se lo digo y con mucho amor, es porque Dios lo ha permitido. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre del Señor exaltado, engrandecido. Si el Señor me da algo, ya sea un talento, ya sea un don, ya sea un bien material, ya sea lo que sea, hermano, una familia muy bonita, bien estructurada, lo que sea, un buen matrimonio, si el Señor, démosle gracias a Dios, que la gloria se la lleve el Señor. Fíjese, un testimonio, voy a tomarme la licencia, un compañero mío de trabajo, se presentó a un examen, unas pruebas para renovar unos carnés allí de mercancías peligrosas, y entonces le dijeron los jefes, los encargados de tráfico, ¡guau! Aprobaste sin ningún fallo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de mi compañerito? Toda la gloria para Dios. Tremendo, ¿verdad? Eso dice mucho, ¿verdad? Toda la gloria para Dios. Toda la gloria para Dios.
¿Eh? Él hizo su parte, que fue estudiar, y el Espíritu Santo hizo la otra parte, que fue ayudarle a no tener nervios, a acordarse de las respuestas correctas. Cero fallos. ¿Eh? Qué bueno poder decir toda la gloria para Dios. Jesús mismo se identificó con la fuente de agua viva. En Juan capítulo 4, versículo 14, le dijo a la mujer samaritana: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Ya no hay que llenar nuestra vida, no hay que buscar estar llenando nuestra vida con tanta cosa en la que nos envuelve el mundo. Este sistema capitalista, no se sabe qué es peor, capitalista, no se sabe qué es peor. El caso es que el sistema es el sistema y no es el sistema de Dios. Y tanto uno como el otro tienen sus falencias. Y este sistema te mete a que tienes que comprarte lo nuevo porque acaba de salir. Tienes el iPhone 14, 14.9 y el 14.10 es el 15. Y entonces al otro día, y el 15 de una vez, ¿no? Y así. Y nos tienen así nos tiene. Porque las cosas materiales nos empoderan. ¿Cuánto necesitamos aprender, hermanos? Cuando vemos misiones, cuando vemos a aquellos misioneros que van allí a los países donde no hay ni carreteras, donde tienen que atravesar kilómetros andando para compartir el amor del Señor, nos damos cuenta, hermanos, de verdad, qué es lo que vale. Cuando lo vemos que van allí encharcados con sus pies, decimos: Señor, perdónanos. Nos dejamos enredar por este mundo también. Solamente hay algo importante en esta vida y es poder aceptar a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Si hay algo en nuestra vida que puede tener valor y precio, es eso, nada más. En medio de nuestra soledad, cuando sentimos que todo se ha secado y que ya no hay esperanza, Dios nos ofrece ríos de vida. Porque como dice la Escritura, de tu interior correrán ríos como de agua viva. Y vas a sentir gozo, vas a sentir alegría, te vas a sentir pleno. Te darás cuenta que lo demás es añadidura. Es importante, es necesario, pero Dios lo añade. Lo más importante es tener al Señor en nuestro corazón como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro único, suficiente Salvador. Él es suficiente para satisfacer nuestras más profundas necesidades emocionales y espirituales. Amén. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a dejar que Dios llene con su agua viva ese momento de soledad que estás viviendo, ese momento quizás de desierto, de prueba? Porque si es así, te invito a que cierres tus ojos allí donde estás y podamos tener este tiempo de conexión con el Señor, donde le podamos decir: Señor, gracias por tu palabra, gracias porque me has hablado, Señor. Dios te está llamando a dejar atrás el pasado y a confiar en lo nuevo que Él quiere hacer.